Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos, les habla el hermano Carlos Durán de Costa Rica, de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús. Quiero continuar con el tema, la segunda parte, que Jesús es el Espíritu Santo. El último pasaje que leímos del tema anterior, o sea, de la parte anterior del mismo tema, era en Juan 14, 16 al 18, donde nos muestra el Señor, nos hace ver que Jesús va a regresar a los discípulos como Espíritu Santo, porque iba a estar en ellos. Jesús como hijo no podía estar en ellos. Jesús como hijo estaba con ellos. O sea, junto, alrededor de ellos, pero no dentro de ellos. Pero sí iba a regresar como Espíritu Santo dentro, estando dentro de ellos. En Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Lo que quiere decir que Dios es el Espíritu Santo. Juan 4:24 lo dice. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero en Romanos 8, 9 y 10 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pongan atención, por favor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este pasaje nos dice que Jesús es el Espíritu Santo. Porque dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, después de haber dicho que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, es que Dios es Espíritu. Lo que quiere decir que Jesús es el Espíritu también, el Espíritu Santo. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en, otra vez, la palabra en vosotros, para estar en, tiene que estar dentro de ellos. Y él como humano, como cuerpo, no puede estar dentro, no podía estar dentro de ellos. Pero como espíritu sí. Este pasaje nos confirma que Jesús es Dios y que Dios es el Espíritu Santo. Si Jesús es Dios y Dios es el Espíritu Santo, ¿para qué complicarse tanto? Simplemente hay que aceptar que Jesús es el Espíritu Santo. Alabado el Señor Jesús. Pero vamos a comparar tres pasajes que están en Corintios, 1 y 2 Corintios. Tres pasajes, y allí vamos a poder darnos cuenta con más claridad del tema que estoy hablando. En 2 Corintios 6, 16. Segunda de Corintios 6, 16. Ya lo vamos a leer. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo del Dios viviente. Lo voy a leer una vez más. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y está hablando de que cuando Él vino en carne, cuando Jesús vino, que habitó y anduvo, estuvo con ellos cuando estuvo en la tierra como humano. Pero nosotros somos templo, entonces, ¿de quién dice acá? Del Dios viviente. No olvidemos esta parte. Nosotros somos templo del Dios viviente. Les dije que vamos a hacer comparación entre tres pasajes que están en Corintios. En 2 Corintios 13:5 nos dice algo que parece que está diferente. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Que Jesús Cristo está otra vez, dentro de ellos. Y si Jesús está en nosotros, somos templo de Jesús. 6:16 dice que somos templo del Dios viviente. 13:15 de 2 Corintios, somos templo de Jesús. Pero vamos a leer 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice algo que también está diferente a esto. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Entonces, ¿cómo está esto? ¿Somos templo de Dios? ¿Somos templo de Jesús? ¿O somos templo del Espíritu Santo? ¿De quién somos templo? ¿Somos templo de Dios, que es Jesús? ¿Somos templo de Jesús, que es el Espíritu Santo? Es que Jesús es el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero se llama Jesús. Y el único Dios verdadero es el Espíritu Santo. Una vez más, el apóstol Pablo dijo: para nosotros, sin embargo, solamente hay un Padre, solamente hay un Dios, el Padre. Y este único Dios que es el Padre es el Espíritu Santo. Y si Jesús es Dios, y solo hay un Dios, dice la Biblia, que es el Padre, Jesús es el Padre. Y si Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. De allí surge una pregunta muy válida, de acuerdo a la capacidad de entendimiento que el Señor da. Porque hay gente que todavía no les ha amanecido. Hay gente que todavía sigue creyendo en un Dios de tres personas. Aunque la Biblia le dice Dios es uno en todo lugar, ellos dicen no, Dios es tres. Entonces por eso les digo, según la capacidad de entendimiento que han tenido, Jesús es el Padre.
Jesús es el Hijo. Jesús es el Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres personas. Es un solo Dios haciendo tres trabajos, tres funciones. Como el tema es que Jesús es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es el Hijo? El Hijo es Jesús. ¿Cómo es que Jesús es el Espíritu Santo y Jesús es el Hijo? Sí. Jesús también es el Padre porque es un solo Dios y Jesús es Dios. Cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo, está hablando de la manifestación de Dios en carne. Dios se manifestó en carne, 1 Timoteo 3:16. Dios, como no puede nacer, como no puede morir, y para que nosotros fuéramos salvos necesitábamos un sacrificio, la muerte de un cordero sin mancha. Dios se manifestó, Dios vino en un cuerpo humano. Como decía en el estudio anterior, de María no nació Dios, de María nació el cuerpo que Dios formó para nacer. Al cuerpo se le llamó hijo, pero el espíritu que estaba en el hijo era el Espíritu Santo, era el Padre. La Biblia cuando dice que Jesús oraba, ¿a quién oraba? Oraba lo humano a lo divino. Jesús lloró. ¿Lloró cómo? Como Dios, no, lloró como hijo, como carne. Jesús hizo milagros. Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cómo caminó sobre las aguas? ¿Como Dios o como hijo? ¿Como padre o como hijo? Caminó como hijo, caminó como Dios, como hijo, al igual que Pedro se hubiera hundido en las aguas. Como hijo, él no sabía los tiempos, pero como Dios lo sabe todo. Alabado el Señor Jesús. Jesús es el único Dios que es el Padre, Dios manifestado en carne, que es el Espíritu Santo. Romanos 9:5, ese es un pasaje que aclara muy bien este tema. Y dice de quienes son los patriarcas. Sabemos que los patriarcas eran los primeros padres. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, lo humano, vino Cristo. Cristo es lo humano de Dios. Cristo es la carne en la que Dios se manifestó. Cristo es el cuerpo que Dios no tenía, que ahora tiene, que resucitó. Cristo es lo que nació de María. Dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo es ungido. Y le agrega, el cual es Dios, el cual es Dios. ¿Cuál Dios? Solo hay un Dios que es el Padre, que es el Espíritu Santo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mateo 18:20. El Señor les dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría en medio de ellos. ¿Cómo iba a estar? ¿Como humano? No. Iba a estar como Dios. Iba a estar como Espíritu Santo, que es Dios. Según de Corintios 3:17, dice que el Señor es el Espíritu. ¿Cuál espíritu será el Señor? Lógicamente el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo.
Vamos a leerlo. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17 dice así. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, o sea, donde está el Señor, que es el Espíritu, allí hay libertad. Recordémonos que Efesios dice, un Señor, una fe, un bautismo, solamente un Señor, que es el Señor Jesús. Solamente hay un bautismo que es en el nombre de Jesús. Y como decía en el estudio anterior, el que no se bautice en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, no se va a salvar, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Nadie fue bautizado. Ningún registro en la Biblia hay que alguien hubiera sido bautizado diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado el Señor Jesús. Alabado el Señor Jesús. Dice Lucas 2:11. Vamos a ir a Lucas 2:11. A ver qué nos dice en relación al tema. Lucas 2:11 dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acordémonos que 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Y como hay un solo Señor, aquí en Lucas dice que ese Salvador, que ese Señor es Cristo. Alabado el Señor Jesús. De último voy a leer Mateo 28:20. Mateo 28:20, que dice de la siguiente manera. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. Allí hablaba el Señor Jesús. ¿Cómo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Como Espíritu Santo, como Dios. Porque el cuerpo que murió, el cuerpo en el que Dios se manifestó, ese cuerpo no era Dios el cuerpo, era el cuerpo de Dios. Porque Dios nunca nació, Dios nunca murió. Ese cuerpo que resucitó al tercer día, y aprovecho para decir que el día que resucitó, porque hay muchos que siguen con las mismas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y se llaman hasta apostólicos algunos. Siguen enseñando que Jesús fue crucificado el Viernes Santo y que resucitó el domingo. Eso no dice la Biblia. La Biblia muestra que el Señor Jesús fue crucificado un día miércoles y resucitó sábado. Eso sí está en la Biblia. Y ese cuerpo que resucitó al tercer día, ¿quién lo resucitó? El Espíritu. El Espíritu Santo. Dios regresó ese cuerpo, lo levantó. Y ese es el cuerpo que Dios tiene, en el cual va a venir por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento, algunos dicen en el rapto, la Biblia no habla del rapto, porque el rapto es robar. En el arrebato, en el arrebatamiento de la iglesia, va a venir
es Dios con cuerpo. Él es el que va a venir. Dios con el cuerpo. ¿Con cuál cuerpo? Con el cuerpo que murió, con el cuerpo que resucitó. Ya para terminar, prueba de eso. Dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre vos, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y dice allí, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Allí dice que va a venir y que lo voy a leer más, y dice, y derramaré, una vez más, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? A Jesús, a Cristo. Fue el que traspasaron. Pero resulta que aquí es una profecía aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Quién está hablando acá entonces? Aquí está la prueba. Si nosotros leemos allí mismo en Zacarías 12:8, aquí aparece la palabra Jehová hablando de Dios, pero Dios nunca se llamó Jehová. Pero dice así, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Aquí está hablando Dios. Y leí la palabra Jehová porque mucha gente todavía sigue llamándole a Dios Jehová, aunque nunca se llamó así. El nombre de él es Jesús. Pero lo que quiero mostrar es que aquí el que está hablando es Dios. No había nacido el Hijo, el cual al cual traspasaron, el cual tiene las heridas. Pero aquí hay una confirmación más. Aquí mismo en Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿A quién le van a preguntar? Pues resulta que si nosotros leemos el mismo Zacarías 13:3, ustedes lo pueden leer, dice que es Dios. A Dios le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Cuándo le hicieron heridas a Dios si Dios es espíritu? Y un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene manos, que fue donde hirieron, y pies, donde hirieron al Señor. Hirieron a Dios cuando estaba en un cuerpo humano, Dios manifestado en carne. Ese cuerpo de Dios, ese cuerpo es el que va a venir por la iglesia, decía hace un rato. Y lo vamos a leer. Allí mismo en el libro de Zacarías 14:5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el Señor. Aquí dice Jehová, digo Jehová para que algunos que no entienden que al decir Señor está hablando es de Dios. Dice, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aquí dice que va a venir Dios y con él todos los santos. ¿Cuándo es que va a venir? Cuando venga por su iglesia. Dice Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice, alabado el Señor Jesús, alabado nuestro Dios Jesús.
Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Allá dice que es Dios el que va a venir, que aparece la palabra Jehová. Allá dice que es Dios. En Zacarías 14:5 que leímos dice que es Dios el que va a venir con todos sus santos ángeles. Mateo 25:31 dice que el que va a venir es el Hijo del Hombre. El que va a venir es Jesús, el que tiene las heridas. Pero hay otro pasaje que termina de confirmar esto, que está en 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, con todos sus santos. Pregunta, ¿quién va a venir? ¿Va a venir el Padre? ¿Va a venir el Hijo del Hombre? ¿O va a venir Jesús? Como es un solo ser, quien va a venir es Dios con cuerpo. Ese cuerpo que no tenía ese cuerpo, que es el único que vamos a ver. Ese es el que va a venir por la iglesia, en el arrebato de la iglesia. Al que vamos a ver en las nubes, cuando venga por su iglesia, es a Dios con cuerpo. Vamos a ver el cuerpo de Dios, el que tiene las heridas. Concluyendo, hermanos, Señor les bendiga muchísimo y creo que el Señor en su misericordia nos ha hablado en esta noche. Que el Señor revele en sus mentes, en sus corazones, la palabra. Solo hay un Dios, que es el Espíritu Santo, y ese único Dios se llama Jesús, Padre de Cristo. Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús.